Es un gusto compartir este rato con ustedes y voy a simplemente a pensar o a compartir mis reflexiones en torno a la evaluación que vengo haciendo y en particular aprovechar la instancia en la que estamos de distanciamiento y de trabajo a distancia con los estudiantes como para volver a pensar algunas cosas sobre el sentido de la evaluación. Voy a compartir la pantalla, me confirman que esté todo ok. Ok, ¿allí se está viendo bien? Bueno. Entonces, evaluación formativa y calificaciones. ¿Cómo evaluar en la virtualidad? En realidad, después me quedé pensando que la pregunta no es tanto cómo, sino para qué. Vamos a ver ahora, porque el enfoque es más bien de pensar sobre el sentido de la evaluación. Creo que en el fondo detrás de la pregunta de cómo evaluamos en la virtualidad y qué hacemos con la evaluación, hay como tres tipos de problemas distintos que tenemos. Yo me voy a ubicar en el tercero. Hay un primer problema que es más, llamémosle política administrativo, que es la cuestión de qué hacemos con las calificaciones, qué vamos a hacer con los estudiantes porque no hemos tenido clase de forma regular. Entonces, parte de la discusión a nivel de opinión pública tiene que ver con esto, ¿vamos a calificar o no? Y si calificamos, podemos estar cometiendo una suerte de injusticia con estudiantes que no han tenido posibilidades de participar en las actividades educativas a distancia por distintas razones, desde las técnicas, digamos, por dificultades de conexión y demás, hasta por razones más complejas del tipo de vínculo que tienen con la escolaridad y con las instituciones educativas y el tipo de vida y demás. Pero al mismo tiempo aparece el argumento contrario, ¿no? Que es muy, bueno, a mí por lo menos me saca una pequeña sonrisa, que es la preocupación de la desmotivación, o sea, de que no calificar es una suerte de injusticia con los que se estuvieron esforzando durante todo este tiempo y, en palabras de alguna autoridad aquí, es como quitarles el premio a los que hicieron un esfuerzo durante todo este tiempo, que no está mal. Después voy a volver sobre la cuestión del esfuerzo y demás. Pero bueno, hay un problema que tiene que ver con esto. ¿Qué hacemos? Y en general los países lo están resolviendo por la vía de bajarle el tono a la calificación este año o de postergarla y decir que no va a haber este año promoción ni repetición y que se va a pensar 2020 y 2021 como un solo ciclo. Pero ese es un aspecto del problema. Hay un segundo aspecto que es el puramente técnico, digamos, en el sentido de los medios o los recursos que utilizamos. O sea, ¿cómo hacemos para implementar una evaluación en la distancia? O la pregunta más, si quieren, más terrestre, digamos, de cómo sé que el que está respondiendo una evaluación es realmente el alumno. Pero hay una serie de preguntas entonces que uno puede abordar la pregunta sobre cómo evaluar desde el punto de vista técnico de los recursos disponibles que hay en plataformas, y cómo resolver este problema de la identidad, etc. Y hay un tercer modo de plantear la pregunta que es el más propiamente pedagógico, incluso, si se quiere, filosófico, por mi propia formación profesional como profesor de filosofía, que es el de pensar por qué y para qué estamos evaluando, y eso de la mano con por qué y para qué enseñamos, porque el tema de la evaluación no lo podemos desligar de la propuesta de enseñanza que tenemos. Y yo creo que ese es el abordaje que quiero hacer, es aprovechar la situación en la que estamos, que es una situación especial, que nos ha removido una cantidad de cosas, para volver a preguntarnos por el sentido de lo que hacemos habitualmente. En ese sentido, Karl Jaspers es un filósofo alemán existencialista, siempre recuerdo, fue de los autores que trabajaba
siendo profesor muy joven, cuando empecé a trabajar con estudiantes de educación media, y una de las puertas de entrada o de los intentos de conectarlos a ellos con la filosofía era esta idea que plantea Jaspers de la importancia que tienen las situaciones límites y cómo el ser humano en situaciones límites filosofa, se pregunta por el sentido de lo que hace y por el sentido de su vida, y él dice, la conciencia de las situaciones límites es, después del asombro y de la duda, el origen más profundo de la filosofía. Cuando uno se enfrenta a situaciones en que experimenta su propia debilidad en el mundo, el fracaso, la vejez, la enfermedad, en esas situaciones uno como que se ve obligado a volver a pensar sobre el sentido de su propia vida y sobre el sentido de las cosas que hace. Y la pandemia tiene algo de situación límite, ¿verdad? Nos ha parado a todos, ha parado el mundo prácticamente, ha parado buena parte de las economías, y de algún modo en distintos planos nos ha hecho volver a pensar una cantidad de cosas, ¿verdad? Hemos salido menos durante todo este tiempo, hemos tenido más oportunidades y tiempo para la vida familiar, un modo de vínculo distinto. Mucha gente ha dejado de gastar dinero en una cantidad de cosas. En general todos tenemos la sensación de que vivimos con menos, y algunos obviamente por obligación, porque a la vez acceden a menos recursos, pero como que en todos los planos el parate que ha supuesto la pandemia nos pone en situación de volver a pensar una cantidad de cosas de por qué las hacemos. Y creo que eso mismo pasa a nivel de nuestro trabajo educativo, ¿verdad? O sea, nos quedamos sin el contacto diario con los estudiantes, sin el vínculo cara a cara, nos vimos obligados a repensar una cantidad de cosas, a buscar maneras distintas de hacer las cosas, entre ellas la evaluación. Entonces creo que la pandemia nos, de algún modo, más allá de que es obviamente una situación muy dura, al mismo tiempo, como todo, es una situación límite, como toda situación dura, como toda situación límite, nos obliga, nos da la oportunidad de volver a pensar lo que estamos haciendo. En evaluación, específicamente, además, se agrega que es algo que muchas veces hacemos sin pensar demasiado. Tenemos, bueno, en la enseñanza en general, la práctica de la enseñanza es una práctica cultural que se va constituyendo y que tiene una cantidad de ritos y de supuestos que se dan como obvios por todos. Los dos testimonios que aparecen ahora en pantalla, el primero es de una profesora recién egresada de la formación docente, el segundo es de un profesor ya con mucha trayectoria, y en distintas instancias los dos ponen de manifiesto esta cosa de cómo tenemos como naturales una cantidad de aspectos relacionados con la evaluación, como que hay que poner una calificación, como que la evaluación tiene lugar al final de un periodo de enseñanza, como que si no hay calificación los estudiantes no van a hacer las actividades porque no les va a interesar. Entonces, este tipo de prácticas las hacemos prácticamente sin pensarlas. La chica, que digo que era profesora recién egresada, me decía, me di cuenta de que era algo, la evaluación, que no se había abordado a lo largo de mi formación y en lo que no me había detenido a pensar. O sea, ella había hecho toda la formación docente, había empezado a trabajar, vino a participar en un taller sobre evaluación, y ella nos decía, yo en realidad me di cuenta que estoy evaluando, estoy calificando y pongo pruebas, pero en realidad nunca me puse a pensar por qué, cómo lo hago, y nunca lo abordamos durante la formación. Y el segundo, que es un profesor con más años, dice, debo confesar que nunca a lo largo de mi vida como estudiante o como profesor me había preguntado de dónde venían las notas, que primero sufría, cuando él era estudiante, y más adelante asignaba. Supongo que fue algo que siempre di por hecho. O sea, él mismo dice, en el mismo sentido que el primer testimonio, es algo que nunca me puse a pensar. Sé que tengo que asignar notas, sé que tengo que calificar, no tengo del todo claro. Cada docente, en los trabajos que hemos hecho y que hemos publicado, hay algunos análisis sobre esta
cuestión de la diversidad de maneras que tenemos los docentes para llegar a una calificación, desde los que tenemos un sistema más como cuantificado y hay una cantidad de preguntas o de actividades y vamos poniendo números para todo a los estudiantes y luego hacemos un promedio de todos esos números, eso es como un extremo, y el otro extremo está el profesor que dice, no, yo en realidad no hago nada, la calificación es el fruto de todo lo que yo sé del estudiante, y es la opinión que yo me formo sobre lo que el estudiante aprendió. Pero los profesores en general tenemos como una enorme diversidad de combinaciones y de aspectos que miramos a la hora de calificar. Y eso está absolutamente naturalizado, y para tomar un poco de distancia y mirar esa práctica, voy a utilizar unos pasajes de Haruki Murakami, es un escritor japonés contemporáneo. Ahora la foto que está ahí es más joven de lo que es ahora es más veterano. Tiene algunos de los libros más conocidos del Tokyo Blues o 1984, que es como una reescritura, digamos, del texto de Orwell. Y él tiene un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Que es un libro más de reflexión y en cierto sentido autobiográfico, en el sentido que él escribe y reflexiona sobre su propia vocación de escritor y sobre cómo fue convirtiéndose en un escritor y cuál es su experiencia sobre la escritura. Él de hecho empezó a ser escritor ya mayor, no se formó para eso, más bien él tenía un bar con música de jazz en Tokio y bueno, y se dedicó a la escritura ya, no sé la edad exacta, pero rumbo a los 40, digamos. Y entonces él, entre esas reflexiones en ese libro, recapitula su experiencia como estudiante, y entonces cuenta esto, dice, me acostumbré a leer en inglés de corrido, y todo gracias a la curiosidad. Obviamente él hablaba japonés, ¿no? Como lengua nativa. Sin embargo, mis notas de inglés no mejoraron, más bien siguieron en la media. ¿Por qué?, me preguntaba a menudo. Las notas de mis compañeros eran muy superiores a las mías, pero ellos eran incapaces de leer un libro entero en inglés. Yo, por el contrario, no solo era capaz de hacerlo, sino de disfrutarlo. ¿Por qué entonces las notas no mejoraban? Después de muchas vueltas, he llegado a entender que el objetivo de la enseñanza del inglés no es enseñar la lengua viva que se usa en la actualidad. El único objetivo casi exclusivo, diría yo, es sacar una buena nota en el examen. Al menos para los profesores de inglés de mi instituto, ser capaz de leer un libro o de conversar con un extranjero no significaba nada. Su empeño fundamental de los profesores era que los estudiantes memorizásemos palabras difíciles y estructuras gramaticales complejas, formas del subjuntivo, uso de las preposiciones. No digo que todo eso no sea importante. De hecho, como traductor, enseguida me di cuenta de mis numerosas lagunas respecto a esas nociones básicas. Pero todos esos aspectos técnicos de la lengua se pueden aprender más tarde si uno quiere. De hecho, se adquieren con naturalidad mientras uno trabaja. No se trata solo de la enseñanza del inglés. Tengo la impresión de que el sistema educativo no está pensado para potenciar la capacidad de los individuos ni admite flexibilidad. Me parece que el objetivo es enseñar una técnica para superar los exámenes. Y después sigue, más adelante voy a poner otro parrafito, pero me parece que es muy, a mí por lo menos me resulta muy poderosa la reflexión que hace sobre la artificialidad que tiene muchas veces el trabajo educativo, donde se convierte en un juego un tanto perverso en el que se trabaja para probar exámenes, para obtener calificaciones, y donde el gusto por lo que se aprende, en el caso de Murakami, el dominio de la lengua inglesa, en realidad se va perdiendo. O sea, y no es valorado por los
por nosotros como docentes. O sea, muchas veces la impresión que yo tengo es que trabajamos desde el supuesto de que a los estudiantes debería interesarles la materia, porque a nosotros nos interesa como profesores la disciplina que cada uno enseña, y trabajamos sobre el supuesto de que tenemos que enseñar una cantidad de cosas que están definidas en el currículum y que teóricamente el estudiante cuando las domina va a estar en condiciones de tener una nota. Pero como que se invierten los términos, o sea, el aprendizaje va desapareciendo del lugar central y lo que va quedando en el primer lugar es la necesidad de tener una calificación para aprobar un curso o para aprobar una nota. Y yo creo que eso es, o sea, uno lo puede pensar, bueno, este hombre salió adelante igual y se transformó en escritor. En el fondo uno debería decir salió adelante a pesar del sistema educativo. Pero no todos tienen esa oportunidad de salir adelante. O sea, la cuestión que a mí me parece que debemos preguntarnos es ¿por qué... ¿Qué pasa con los talentos o las potencialidades de una cantidad de estudiantes que nunca encuentran la oportunidad dentro del sistema educativo y probablemente tampoco fuera para desempeñarse en aquello que les apasiona y que les interesa y por lo cual tienen gusto? Creo que ahí tenemos un problema serio y que en parte la situación en la que estamos la pone de manifiesto a través del abandono de los estudiantes que se han alejado de la actividad educativa, los que no logran entrar en el juego. Para muchos alumnos el juego de los exámenes y la nota funciona bien, les gusta tener una calificación, logran entender más o menos lo que les explicamos, y bueno, con ellos conseguimos algo. Pero hay una cantidad de estudiantes con los cuales no logramos conectar y que los vamos perdiendo. Y que en esta situación son aquellos estudiantes que no están respondiendo a nuestras consignas. En algunos casos, probablemente por problemas técnicos, digamos, o de conectividad y acceso, pero en otros casos, me temo que en muchos, por la irrelevancia de lo que les ofrecemos como tarea. Entonces, por eso creo que cuando nos preguntamos por la evaluación, necesitamos preguntarnos primero por la propuesta en su conjunto de enseñanza que le estamos haciendo a los estudiantes. Y otra anécdota muy cortita en relación a este juego perverso en el que entramos es una de las preguntas que hacen muchas veces maestros en instancias de este tipo es: ¿y cómo sé que el alumno, que la tarea la está haciendo el niño y no los papás? En esto de evaluar a la distancia. Y yo siempre digo, y bueno, en realidad hay que explicarle a los papás que no tiene sentido que hagan la tarea por el niño. ¿Cuál es el significado? O sea, si los papás hacen la tarea por el niño, es porque hay algo que está muy mal en los papás, en el niño y en nosotros mismos, que es o sea, esta noción de que el objetivo es superar el examen o superar la instancia de evaluación o cumplir y quedar bien con el maestro, pero no estamos logrando que los niños disfruten lo que les proponemos que hagan. Entonces, esto es una historia larga que termina en el endiosamiento de la calificación, que se ha constituido como el objetivo último de la educación, ¿verdad? Este es otro testimonio de una profesora que nos decía esto: sí, la nota es como la plata, nada se trabaja porque sí. Los alumnos solo se toman en serio lo que se califica. Si no hay nota, hacen los trabajos a medias. Lo cual es cierto, ocurre así, sobre todo cuando uno trabaja con adolescentes, pero en parte es el que esto ocurra es el resultado de la acumulación de experiencias a lo largo de toda la escolaridad, en la que nosotros mismos hemos ido induciendo y reforzando esta actitud de parte de los estudiantes. Que ahora pues vemos qué podemos hacer con eso. Pero pensemos antes un minuto que las calificaciones, como las conocemos, son un invento relativamente reciente. No existieron durante mucho tiempo como tales, o sea, las personas
que se educaban o que iban a la universidad hace un par de siglos para atrás, podían aprobar o no aprobar, es decir, tener un resultado satisfactorio o insatisfactorio y eventualmente tener un destaque, o sea, estar aprobado con honores, pero eran como las tres grandes categorías, o no era aprobado, o era aprobado, o era aprobado con honores. Y con esas tres categorías alcanzaba para, de algún modo, certificar el resultado final de un proceso educativo, además de que era algo que se hacía muy ocasionalmente, o sea, no, era este hecho de evaluar con el fin de calificar el resultado, no con calificaciones, sino con estas categorías, era algo que ocurría al final de un proceso largo de trabajo, pero durante todo el proceso lo que se hacía era evaluación formativa, es decir, aportes al estudiante en lo que iba haciendo. El uso como lo conocemos ahora de las calificaciones es relativamente reciente. Una de las primeras noticias es de un profesor Farish en el Reino Unido a fines del siglo XVIII, que en un contexto en el que se le van dando cada vez más alumnos porque empezaba a expandir el sistema educativo, ante la cantidad de alumnos que tenía le surgió una necesidad práctica de poner algo de orden en eso, y así es que empezó a clasificar a los alumnos en grupos de acuerdo al nivel que tenían en lo que él enseñaba. Su finalidad fue clasificar para racionalizar su trabajo. Y a partir de allí se fueron constituyendo las calificaciones y de a poco se fue desarrollando más el hábito de la calificación como algo continuo. Hoy día, en buena parte de los sistemas educativos se hace bimestralmente, en algunos casos mensualmente, y hay profesores que van tomando calificaciones todo el tiempo en su libro, ¿no? En su libreta de profesor, en cada instancia en que el alumno hace algo o participa. Entonces es un invento relativamente reciente que, como recién decía, se ha ido constituyendo como en el eje central de la motivación educativa y de por qué se hacen las cosas, pero que además es un engranaje en una máquina un poquito más amplia. La sociedad industrial organizó la educación siguiendo el patrón de estandarización de la industria y de las fábricas, de las grandes fábricas. O sea, la revolución industrial lo que hizo fue reemplazar el trabajo de los artesanos que trabajaban en forma autónoma con una serie de discípulos a los cuales también formaban, para pasar al modelo de fábrica en el que lo que era necesario era estandarizar todo el proceso, de modo que de darle racionalidad. Y ese modo de pensar se aplicó también a la organización de los sistemas educativos masivos, ¿verdad? Donde partimos de una cantidad de supuestos, de que los alumnos a una misma edad todos son básicamente iguales y pueden aprender lo mismo. O sea, que a los 6 años se aprende a leer y a los 8 años se pueden aprender tales y cuales cosas de matemática y en la secundaria de ciencias. Entonces creemos que el aprendizaje se puede definir y que todos los estudiantes van a poder aprender lo mismo en cada edad. Y además que van a aprender haciendo las mismas actividades todos, o sea, partimos de la base que tenemos un grupo de 30 alumnos a los cuales a todos les explicamos las mismas cosas y les proponemos las mismas lecturas y las mismas tareas. Y además que todos pueden ir aprendiendo esas mismas cosas en los mismos tiempos, es decir, que en un bimestre todos los alumnos podrían o deberían aprender tales y cuales cosas. Y eso da lugar a que organicemos el currículum en grados de edad, grados anuales atados al año lectivo, al cabo de cada año, además, tomamos una decisión en el sentido de si el alumno logró o no logró lo que se esperaba y hacemos una suerte de control de calidad al estilo de lo que se hace en una línea de producción. Y lo que cumple con los requisitos avanza a la siguiente etapa, o sea, pasa al grado siguiente, al curso siguiente, y lo que no cumple vuelve atrás en la línea de producción, vuelve al grado anterior, para hacerlo nuevamente. La calificación en este sentido tiene una función de selección, básicamente, quién pasa y quién no pasa. Noten además que
esto de que los ciclos sean anuales también es arbitrario, digamos, es una decisión que tomamos como sociedad, pero uno podría pensar tanto en... De hecho, bueno, en el nivel terciario hay ciclos más breves, semestrales, de acreditación, pero también podríamos pensar en ciclos más largos, de 2, 3 años, 4 años, o sea, es una decisión, digamos, que la damos por obvia y por natural, pero que deberíamos poder cuestionarla, la de que cada año tenemos que tomar una decisión de si el alumno pasa o no pasa de año. Pero además la calificación va tomando además un cariz de motivación, como ya dije. Hay un enfoque de premio al esfuerzo, por eso le llamo meritocrático, de premio al esfuerzo y al mérito de cada estudiante. Y la calificación se vuelve un reconocimiento simbólico, personal, para el estudiante. Y se vuelve en ese sentido un premio o un castigo. Todo el modelo parte de la base de esto, de la homogeneidad, de un supuesto de homogeneidad de los estudiantes. Pensemos que un siglo atrás, esto de la diversidad de los seres humanos no era algo tan obvio ni tan aceptado como ahora, ni a nivel racial, ni a nivel cultural, ni a nivel de género, o sea, todas las diversidades que cada vez más aceptamos como naturales y como deseables, en aquel momento estaban por fuera de lo normal, ¿verdad? De hecho, en sus orígenes teníamos un sistema de educación especial para los niños que eran distintos, que no cuadraban en la definición de normalidad que el sistema educativo presuponía. Durante toda la fase final del siglo XX y lo que llevamos al siglo XXI, cada vez más asumimos la diversidad como parte esencial, natural de los seres humanos. Cada vez menos nos atamos a un patrón de normalidad. Y eso tensiona el modelo educativo, porque el modelo educativo no fue pensado para la diversidad, fue pensado bajo el supuesto de alumnos homogéneos, todos iguales, todos igualmente disciplinados y deseosos de cumplir con las rutinas del sistema educativo y de adaptarse a la normalidad. Pero antes de entrar en eso, simplemente notar que el supuesto, la imagen que mejor define la trayectoria escolar en el modelo de la sociedad industrial es la de la escalera, ¿verdad? Cada año tras año se supone que todos los alumnos aprenden las mismas cosas y los que lo logran pasan al escalón siguiente, los que no vuelven para atrás. En realidad, sabemos hoy que la diversidad es la norma, es decir, que no tenemos alumnos homogéneos, que no tenemos ese grupo promedio ideal que querríamos tener, y que tenemos muchas diversidades. Tenemos diversidad en los contextos culturales de donde vienen nuestros estudiantes, las familias, las creencias, las prácticas culturales, las condiciones materiales de vida de todos los días. O sea, hay una serie de diversidades que tienen que ver con el contexto en el que vive cada estudiante, que los predispone distinto, digamos, los pone en desigualdad de condiciones para el trabajo educativo que hacemos los docentes. El estudiante que viene de un contexto cultural más similar al de la escuela, donde hay ciertas disciplinas de trabajo, donde hay cierto vínculo con el lenguaje escrito, etc., van a encajar mejor en la práctica educativa. Pero además de los contextos culturales, aparte de eso, sabemos hoy que hay diversidad de capacidades de los estudiantes, y ahí suelo al pasar, porque sería para quedarse un rato, pero está todo el enfoque de inteligencias múltiples de Gardner, o que en el fondo detrás de ese concepto en realidad lo que hay es la noción de que el cerebro humano se desarrolla de distintas maneras y que por tanto el modo de comprender el mundo que nos rodea es distinto en cada individuo, más allá del contexto cultural, es decir, dentro de un mismo contexto cultural, alumnos distintos, niños distintos, jóvenes distintos van a tener capacidades diferentes, aún dentro de una misma comunidad cultural. Pero además sabemos que hay diversidad en los intereses, en los tiempos, en las modalidades de aprendizaje. Entonces,
Si partimos de la diversidad como norma, en realidad deberíamos empezar a pensar que la trayectoria la trayectoria educativa se parece más a un laberinto que a una escalera. Es decir, no todos van a ir subiendo paso a paso en los mismos tiempos y por el mismo itinerario, sino que se va a parecer más a este laberinto en la montaña que aparece allí en la imagen, donde cada niño va a ir haciendo recorridos distintos y va a llegar a distintos puntos en distintos momentos. Y eso es clave, o sea, porque eso es obviamente es un problema práctico difícil de manejar para el docente individual si no hay un trabajo colectivo en las condiciones actuales. Porque eso presupone que yo tengo que asumir que los alumnos van, a pesar de que tengo a un grupo de niños de una misma edad, tengo que asumir que van a ir haciendo recorridos diferentes y van a ir teniendo tiempos distintos, cuando el trabajo nuestro en general se basa en el supuesto de que todos van a ir subiendo los mismos escalones en los mismos tiempos. Y eso afecta también el tema de las calificaciones, porque uno suele adoptar, o sea, desde el formato y desde el marco educativo de la sociedad industrial, asumimos que las calificaciones deberían significar lo mismo para todos, y tenemos una cierta noción, los docentes, de justicia evaluativa, que consiste en que si fulanito el trabajo es mejor que el del menganito, en realidad eso debería verse reflejado en la calificación, y el que hizo el trabajo mejor que el del otro tiene que tener una mejor calificación. Del mismo modo que decía hoy que muchos papás reclaman el premio en calificación al esfuerzo de su hijo que se esforzó y que trabajó durante todo el año en la distancia con respecto al que no lo hizo. Ahora, uno también puede mirar la calificación desde el marco de diversidad, desde otro lugar. Hace un par de años, en una discusión con un grupo de maestras, una maestra de sexto año de primaria me decía: yo tengo una chica con síndrome de Down que trabajó de manera excelente todo el año. Y es impresionante el proceso que hizo, todo lo que avanzó, la cantidad de cosas nuevas que aprendió. Ella estaba fascinada con la chica. Y decía: yo le quiero calificar, la quiero calificar con 10 al final del año. Pero no sé qué hacer, me dice, porque el profesor que la reciba en secundaria el año que viene, si llega con 10 de calificación, va a pensar que puede hacer una cantidad de cosas que en realidad no las puede hacer. Pero no las puede hacer no porque no haya trabajado y no haya aprendido, sino que no las puede hacer porque simplemente están fuera de su alcance. Pero dentro de lo que está a su alcance, la chica es brillante. Entonces, la discusión allí, bueno, mi sugerencia fue: yo creo que hay que darle ese 10, calificarla bien, más allá de que no creo demasiado, o sea, creo que hay que relativizar el valor simbólico de la calificación. Pero yo le decía: yo creo que, o sea, más allá del número, creo que hay que calificarla como un desempeño destacado. Y en todo caso, informarle al profesor de secundaria de qué significa eso. Pero lo que quiero decir es que uno podría pensar la justicia calificativa, la justicia en las calificaciones, pasa por otro lado en este caso. No pasa por comparar a la chica con los demás compañeros y si su desempeño es mejor que el de otros, sino pasa por compararla consigo mismo y comparar sus logros con sus posibilidades, con lo que realmente puede hacer. Con esto, lo que creo es que mi postura es que deberíamos pensar en un diseño educativo menos atado a los grados y menos atado a la estandarización de las trayectorias y menos atado a que todos los alumnos tengan que aprender las mismas cosas en los mismos tiempos, y abrir más espacio a diversidad de trayectorias, más espacio a que algunos alumnos se entusiasmen con ciertos temas o con ciertas materias y aprendan mucho de unas cosas en un año y otras en otro. Creo que esta idea del laberinto lo que hace es decir: por cierto que queremos que todos los alumnos desarrollen ciertas capacidades que son necesarias en la sociedad en la que vivimos, pero tal vez el momento
de valorar eso no debería ser al final de cada año, o por lo menos sí deberíamos valorarlo, pero para ver dónde está cada uno y ver cómo lo ayudamos a seguir. Pero deberíamos tener el gran panorama y asumir que los alumnos en algún momento deberían llegar a ciertos niveles de conocimiento, por decirlo de alguna manera, en determinadas disciplinas, pero no necesariamente todos al mismo tiempo y en determinados momentos. Y sí, por cierto, que necesitamos evaluar año tras año y bimestre tras bimestre, pero tal vez no para calificar, sino para ver cómo ayudamos a cada uno a ir dando pasos de acuerdo al itinerario que va llegando. Pero creo que necesitamos pensar más el itinerario de los estudiantes como diverso y necesitamos trabajar más en torno a acompañar esa diversidad. Detrás de esto hay como una tensión que creo que necesitamos manejar y que está presente en muchas de las discusiones y que necesitamos manejar los dos polos, o sea, una tensión que no se resuelve por uno solo de los polos. De un lado está la noción de la educación, o sea, la educación como derecho tiene un componente de obligatoriedad, de exigencia, que obligamos a todos los estudiantes a estudiar hasta los 18 años, porque creemos que es parte de su derecho y que tal vez no lo harían por voluntad propia, y por eso creemos que es obligación del estudiante y obligación de los padres enviarlos, y por eso la calificación tiene un componente como de exigencia, eso es un aspecto de la atención, pero del otro lado, el derecho a la educación implica también derecho a la diversidad, o sea, todos tienen derecho y no solo los que se encuadran en un patrón. Cada uno tiene derecho a la educación de acuerdo a sus posibilidades y no todos pueden llegar a los mismos lugares. Entonces, desde una mirada inclusiva, necesitamos como manejar estas dos cosas, la exigencia por un lado, pero por otro lado la adecuación de la propuesta a las posibilidades de cada estudiante. Y por tanto necesitamos manejar como esta tensión entre ciertos aprendizajes que queremos que todos logren y al mismo tiempo asumir la diversidad de capacidades, de motivaciones y de trayectorias de los estudiantes. Creo que necesitamos como balancear las dos cosas. El modelo educativo en el que estamos enfatiza y se apoya principalmente en la noción de obligatoriedad, de exigencia, de los saberes comunes a todos. Creo que necesitamos cada vez más ir potenciando esta otra lado de la balanza, el lugar de la diversidad, de la inclusión, de las trayectorias diversas. Y en todo caso necesitamos hacer el balance entre estas dos cosas en el panorama grande y no en el año a año, en el semestre a semestre, en el bimestre a bimestre. En ese sentido, simplemente para tener mejor conciencia de lo que hacemos cuando calificamos y cuando evaluamos, tengamos presente que hay como tres grandes modos de valorar el desempeño. Imaginen, yo uso mucho la imagen de la montaña, los niños que suben a una montaña, o la imagen del deporte, una carrera de maratón. Yo puedo valorar el desempeño de tres modos distintos. Uno es comparando entre los niños que suben a la montaña quién llega más lejos que los demás, o en el maratón quién corre en menos tiempo que los demás. Y allí lo que hago es tomar hacer una evaluación de quién es mejor y quién es peor, que tiene sentido en términos de selección. Tal vez los Juegos Olímpicos es la mejor imagen de esto. Hay tres, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, entonces necesito en esa evaluación, necesito comparar y ordenar, y mirar, comparar a unos con otros. Pero puedo hacerlo de otro modo, y es que no es comparar entre los atletas, sino puedo establecer un estándar. Por ejemplo, quienes corren los 42 kilómetros en menos de 2 horas 30 o 2 horas 15. O hay un estándar de ese tipo, por ejemplo, para definir quiénes van, para definir el acceso a los Juegos Olímpicos. O sea, un corredor que quiere llegar al maratón en los Juegos Olímpicos tiene que tener un registro, tiene que correr en alguna competencia oficial por debajo de 2 metros 30. Entonces allí, en este caso, lo que hay es un estándar. Se define un criterio, hay que correr a tal velocidad y lo que hay son dos grupos, los que lograron eso y son los que van a los que pueden participar en los Juegos Olímpicos y los que no lo logran, que quedan fuera.
allí, entonces, el foco, cuando se define la clasificación para los Juegos Olímpicos, no se compara entre las personas, se compara a cada persona con un criterio. Quién llegó y quién no llegó. Y lo que se hace es valorar el logro, certificar. Y hay un tercer modo de comparar, que es comparar lo que una persona consigue con lo que conseguía antes, con un momento anterior, con un desempeño previo. Y entonces allí el criterio no es quién es mejor que otro, ni quién llegó a un determinado estándar, sino quién logró mejorar y quién no. En el caso del maratón, uno puede valorar el desempeño del corredor de tres maneras distintas. Uno puede valorar quién corre en menos tiempo, comparo entre ellos. Uno puede establecer un criterio, quién logró correr en menos de 2 horas 30, evalúa el logro, o puedo valorar el desempeño del corredor con relación a su tiempo anterior. Este corredor que antes corría los 42 kilómetros en 3 horas 30, ahora los corre en 3 horas 20. Entonces mejoró su desempeño. Entonces, estas tres nociones las tenemos nosotros implícitas en nuestra evaluación de los estudiantes. Muchas veces comparamos entre estudiantes y tenemos esa noción de justicia evaluativa en el sentido de que si fulanito es mejor que menganito, tiene que tener mejor calificación. También tenemos en cuenta el logro, o sea, calificamos teniendo en cuenta en qué medida el estudiante llegó a un determinado nivel, que a veces nadie sabe exactamente qué es, a veces me sonrío a veces con algunas de las discusiones habituales en estos días de pandemia, de que no puede ser que los alumnos pasen si no llegaron a... Y en realidad nadie sabe muy bien qué estamos diciendo cuando decimos el nivel. Pero bueno, suponiendo que cada docente tiene una imagen de a qué tiene que llegar cada estudiante para aprobar su curso, estamos haciendo este segundo tipo de evaluación, de logro, que es la que luego termina en una certificación, y que termina en que el estudiante aprueba o no aprueba un curso. Y el tercer modo de evaluar es el de tener en cuenta el progreso del estudiante, y que el estudiante se compare consigo mismo y que podamos ver si el estudiante está avanzando o no está avanzando. Y allí es donde entra el rol de la evaluación formativa, que está orientada a ayudar al estudiante a mejorar, obviamente, obviamente teniendo en cuenta una meta y teniendo en cuenta un criterio, pero no necesariamente dejando que el criterio sea la última palabra, sino que uno necesita como balancear las dos cosas. Entonces, aquí me interesa enfatizar algo que creo que es muy importante, y es que dejo a un lado la evaluación de selección. Creo que la evaluación con fines de selección y de comparar unos estudiantes con otros tiene sentido solamente en cierto tipo de evaluaciones, cuando es el acceso a una beca, a un cargo, a un trabajo. O sea, si uno tiene que ordenar a las personas, comparar unas con otras para ver quién tiene derecho a elegir primero o acceder a una beca. Pero sacando esa situación, que en el día a día del trabajo educativo, estoy pensando en los niveles primario, secundario principalmente, uno más bien evalúa teniendo en cuenta estas dos cosas, o debería evaluar teniendo en cuenta estas dos cosas. En qué medida el estudiante llega a determinados logros que queremos para todos, y en qué medida el estudiante está progresando en función de sus posibilidades. Lo que es muy importante es darse cuenta que el peso, como decía hoy, tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Tenemos que tener en cuenta el logro, pero también el progreso. El modelo en el que estamos prioriza casi exclusivamente el logro, desconoce la diversidad. Lo que me interesa es enfatizar que el peso relativo del progreso y el logro depende del nivel educativo en el que estemos. Cuando uno trabaja con estudiantes pequeños, en educación inicial, el logro se evalúa, pero no se califica, digamos, se tiene en cuenta, o sea, maestro de educación inicial tiene determinados parámetros de lo que se espera de un niño de 4 o 5 años en
en distintos aspectos, pero nadie le dice a un niño de 4, tú no desarrollaste suficientemente la motricidad gruesa, por lo tanto no puedes avanzar con los de 5, tenés que volver a cursar 4. Eso artificialmente, como herencia del modelo educativo de la sociedad industrial, lo hacíamos en primer año de escuela. En Uruguay tradicionalmente teníamos una tasa de reprobación del 25% como promedio nacional, escuelas que tenían hasta el 50% de reprobación en primer año de escuela primaria. Hoy día eso se ha ido flexibilizando. O sea, ¿por qué ocurría eso? Porque había como un estándar de logro muy rígido de que el niño, si no sabía leer de tal o cual manera a los 6 años, no podía pasar a segundo. Eso funcionaba relativamente bien cuando los niños que accedían a la escuela eran un sector social pequeño o vinculado con la cultura de la escuela y con la cultura letrada. En la medida que el sistema se expande y se universaliza y empiezan a acceder otros niños con distintas situaciones al sistema educativo, esa exigencia de que en primer año había que llegar a tal o cual nivel se va haciendo impracticable. De hecho, porque todos sabemos que el hecho, en muy pocos casos la reprobación tiene un efecto benéfico sobre el niño. En la mayor parte de los casos empieza a generar una autoimagen negativa en relación a la tarea escolar, que después lo acompaña durante toda la vida. De hecho, el que repite suele repetir otros grados. En Uruguay teníamos una práctica que era que, bueno, cuando un niño llegaba a los 15 años y estaba todavía en la escuela primaria, se lo daba automáticamente el pase a la secundaria. Hoy día, en general, tenemos esta noción más, parcialmente se va instalando la noción esta de tolerancia a la diversidad de los estudiantes y a la diversidad de los tiempos. Obviamente, claro, la reacción inicial de muchos es, bueno, no, pero entonces si lo dejamos pasar, que llegue a secundaria sin saber leer y escribir, no ese es el camino. O sea, no es que haya que dejar de evaluar, pero sí sabemos que todos los niños pueden aprender a leer y a escribir, salvo que tengan alguna deficiencia o dificultad, y si la tienen, pues tenemos que enseñarles otras cosas. Pero muchas veces el problema es que no tenemos el suficiente acompañamiento individual a cada alumno para que logre todo lo que puede. Y creo que el hecho de reprobar nos saca un problema a nosotros, al docente, porque saco alumnos que están desfasados del alumno promedio con el que se supone que trabajo, pero en realidad no resuelve el problema del niño. El niño sigue teniendo ese problema y lo va acumulando. Creo que necesitamos pensar de otro modo el tema de la reprobación y del progreso. Bueno, ok. Pero entonces, lo que quiero decir es... Perdón, Pedro. Sí. Discúlpame, tendríamos que ir cerrando para dar lugar a las muchísimas preguntas que están dejando en el chat. Gracias, perdón. Creo que, sí, perdón. Creo que cuando uno se va al nivel terciario, la lógica es completamente distinta. Allí sí lo que predomina es el enfoque de logro, porque allí ya no estoy hablando de la educación como un derecho básico, sigue siendo un derecho obviamente tener educación terciaria, pero allí entra en juego otra cuestión, y es que le voy a dar un título que lo habilita a la persona a desempeñar un rol en la sociedad del cual depende el derecho de otros. El derecho a la salud, por ejemplo, cuando le doy a alguien el título de médico. Entonces allí ya no alcanza con que la persona muestre que está progresando, sino que el llegar a un determinado estándar de logro pasa a tener un papel central en el trabajo. Entonces lo que quiero con esto mostrar es que hay una tensión entre estas dos modos de evaluar, y que esa tensión se resuelve de manera distinta según en qué nivel educativo estamos. Creo que el nivel más delicado, más difícil para manejar esto es el de la secundaria. Creo que en primaria uno razonablemente debería enfocarse más en el progreso del estudiante, y a medida que uno avanza en la secundaria necesita enfocarse más en el logro y obviamente en el nivel terciario. Voy a avanzar. Okay. Quiero meterme un segundo más en la cuestión esta de un segundo aspecto, que es un último aspecto, que es el de la motivación.
Porque en el fondo la evaluación muchas veces opera, como decíamos, como zanahoria, como un mecanismo para intentar motivar al estudiante en algo que en realidad no les interesa. Y vuelvo con Murakami, él decía, mis padres y mis profesores me aconsejaban a menudo, esfuérzate mientras estás en la escuela, si no te arrepentirás toda la vida. Esfuérzate en el sentido de hacer algo aunque no te guste, ¿no? Y aunque no te interese. Sin embargo, dice Murakami, pienso más bien lo contrario, debería haberme tomado más libertades, hacer lo que me diera la gana mientras estaba en la escuela. Tan solo, esto es terrible, tan solo malgasté el tiempo memorizando cosas tan absurdas como aburridas. Quizás exagero, pero creo que no me falta razón. Y después dice, bueno, tengo una tendencia innata a profundizar al máximo en las cosas que me gustan e interesan, no dejo nada a medias, no paro hasta que me doy por satisfecho, pero si no me interesa la cosa, me ocurre todo lo contrario, soy incapaz de pasar de la superficie, no le dedico ni un segundo. Creo que es una buena pintura de lo que le pasa a muchos adolescentes, ¿verdad? Los exhortamos a esforzarse porque les va a servir en la vida, y en realidad, igual que Murakami, creo que todo adolescente puede comprometerse y esforzarse y aprenderse cuando algo le interesa, pero si no le interesa es muy difícil que uno lo consiga a través de la calificación. Entonces creo que eso pone en cuestión esta noción de utilizar la calificación como método de motivación. Y ya voy cerrando, bueno, perdón, del testimonio de Murakami, a mí lo que más, o sea, a veces me hace pensar en el formidable desperdicio de tiempo y de energía que muchas veces podemos estar cometiendo, no con el alumno promedio que se adapta y más o menos aprende, sino con el alumno que no se interesa, al cual no logramos engancharlo y que más bien padece el sistema educativo durante toda su vida. Entonces, así es que Philippe Mérieux dice, no solo tenemos que darle de beber a los que ya tienen sed, o sea, a los que ya están interesados, sino también hay que darle sed a los que no quieren beber. Y él enfatiza esto de la importancia que tiene construir motivación a través del proyecto, construir motivación en los estudiantes para que quieran estudiar, porque es muy difícil, o sea, creo que vamos por mal camino si la educación es algo que se hace para tener una calificación y a pesar de mi falta de interés y de mi falta de motivación. Dice Mérieux, el alumno solo aprende si la respuesta que queremos darle se corresponde realmente a un problema que ha descubierto y a una pregunta que ha podido formularse. Si le damos respuesta sin ayudarlo a ver a qué responde esa respuesta, el alumno no puede tener deseo de aprender. Y entonces, voy rápido a cerrar, del mismo modo que hay una relación entre el enfoque de logro y de progreso con los niveles educativos, del mismo modo la motivación. Yo creo que uno puede, en los niños más chicos puede presuponer que va a haber motivación interna, y con los niños chicos uno todo lo que les propone los motiva y los entusiasma, pero allí la relación es como esta curva, ¿verdad? Como una parábola. Los alumnos en el ciclo básico, o sea, en la media básica es donde menos motivación tiene y donde uno tiene más remedio que recurrir a alguna forma de motivación externa, como puede ser la presión de la calificación. Pero uno no debería perder la conciencia de que está haciendo eso y debería pensar cómo hace para construir motivación interna. Y luego, cuando uno avanza a la terciaria, en general, como los estudiantes están haciendo algo que les interesa, la motivación en general vuelve a aparecer, la motivación interna. Aquí hay una reflexión general y me interesa cerrar tenía otras reflexiones de cosas que seguramente van a salir ahora en las preguntas. Pero me interesa teniendo esto en cuenta, volver a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la evaluación en el distanciamiento? Y uso la frase esta, mientras el futuro nos alcanza, que es de una colega mexicana, Margarita Zorrilla, que decía, bueno, mientras el futuro viene tenemos que ir haciendo algo, tenemos que ir preparándolo, tenemos que ir construyéndolo. Entonces, en la situación en la que estamos, yo creo que no son recetas para resolver el problema, sino más bien pistas de trabajo para seguir pensando y para repensar lo que uno hace y el sentido de lo que uno hace. Creo que lo primero es
cómo uno construye motivación. Necesitamos construir un vínculo con los estudiantes en esta situación de distanciamiento que incluya el aprendizaje, porque a veces se hace una apelación muy rápida, bueno, que lo que importa en realidad no es que aprendan, sino el vínculo. Está bien, yo creo que hay que sostener el vínculo, pero un vínculo vinculado al aprendizaje, vinculado al trabajo académico, y que para eso necesita tener una motivación, necesitamos generar algo actividades y propuestas que para los estudiantes tengan sentido, que el sentido no sea simplemente cumplir con el docente, con el maestro, y por tanto me lo hace mi papá para salir del paso. Entonces, tengo que pensar cómo hacer, y ahí está toda la línea que hemos trabajado de evaluación auténtica, situaciones auténticas, cómo hacemos propuestas de actividades en la distancia que a los estudiantes los entusiasmen y los involucren. En ese sentido creo que necesitamos pensar más el trabajo en torno a proyectos o a productos que los estudiantes tengan que elaborar, más que en términos de dar temas y de dar las clases y de explicar los temas. Cuando digo productos me refiero a, por ejemplo, elaborar una guía turística con temas vinculados a la geografía, o crear un perfil de Facebook de un personaje histórico, o crear un blog en internet sobre un determinado tema. O sea, enfatizar el estudiante tenga que hacer, no responder preguntas y tareas para el maestro, sino productos que tengan sentido más allá de la escuela. Tercero, creo que es muy importante dar posibilidades de elegir, salir de la idea esta de que le vamos a proponer lo mismo para todos y todos se van a motivar y van a aprender haciendo lo mismo. Creo que necesitamos abrir posibilidades para que elijan, habilitar que haya distintas aproximaciones al aprendizaje. También un ejemplo muy rápido, una profesora de matemática que para trabajar triángulos les abre una gama de posibilidades a los estudiantes, desde mirar cómo aparecen los triángulos en las construcciones arquitectónicas, en la pintura, cómo fue la historia de la noción de triángulo y las propiedades en la Grecia antigua, cómo aparecen los programas escolares, en fin. O sea, diversas situaciones para que cada uno elija un punto de entrada. Elegir, dar la posibilidad de elegir, nos da más posibilidades de acertar, digamos, porque es muy difícil proponer una actividad que los motive a todos por igual. Entonces, si les damos la posibilidad de elegir, cada alumno se va a involucrar más en la medida que pueda hacer una actividad más cercana al tipo de configuración cerebral y de inteligencia que tiene. Cuarto, creo que necesitamos propiciar más la evaluación cruzada, el trabajo entre pares, y la evaluación del propio estudiante. Los hacemos muy dependientes del juicio del docente y de la calificación que le damos nosotros. Creo que necesitamos trabajar mucho más en explicitar los criterios y que el alumno aprenda a evaluar su propio trabajo, y que los estudiantes miren el trabajo de los compañeros. Aún en el distanciamiento puedo armar un esquema por el cual el trabajo de un alumno llegue a otro alumno, y la tarea de este segundo alumno es evaluar la del primero y darle sugerencias y aportes y viceversa, pero creo que necesitamos romper un poco esa ida y vuelta unidireccional entre docente y alumno, y el docente como el único que califica. Quinto, creo que necesitamos pensar más en dar oportunidades para rehacer los trabajos. Hemos naturalizado mucho la idea de que lo que se hace en la evaluación no tiene vuelta atrás, y que no, como si lo ayudo, entonces después la calificación no tiene sentido. En realidad deberíamos proponerle a los estudiantes actividades que requieran productos, y esos productos que puedan ser modificados, mejorados a partir de la evaluación que les damos. Y por último, creo que en la situación en la que estamos necesitamos postergar la certificación y la calificación. Creo que necesitamos darles obviamente más tiempo, y creo que deberíamos incluso además relativizar el valor de la nota, y que aún los estudiantes que están trabajando y que se están esforzando y reclaman la nota, o sea, que reencuentren la motivación ellos con el aprendizaje, y hacerles ver que la nota en realidad es un modo de expresar un determinado logro, es información, pero que no es un fin en sí mismo, y que en realidad no trabajamos para la nota, sino para el aprendizaje. Ok, les agradezco la atención. Para mí el problema ahí es que no es en realidad un desafío ese de evaluación, sino sobre todo un desafío de enseñanza. Es decir, si no hubo enseñanza, o sea, si no hay enseñanza no hay evaluación. Si el alumno no tuvo la posibilidad de participar, si yo no tuve oportunidad de interactuar, aunque sea a la distancia,
si el alumno no logró involucrarse en realizar trabajos. En realidad no tengo forma de evaluar ni formativa, ni de manera formativa, ni de manera de certificación. Es decir, para mí ese es como un problema previo. O sea, no digo que no sea un problema, ¿no? Es un problema serio. O sea, necesitamos generar dispositivos o modos de acceso a los estudiantes, a los medios virtuales. Tal vez necesitamos formarlos a algunos de ellos. Por ejemplo, en algún momento aquí en Uruguay alguien propuso recientemente, una organización que propuso, necesitamos armar alguna especie de brigada, digamos, para llegar a ciertos barrios y explicar cómo conectarse, porque a veces hay familias que no logran conectarse o necesitamos que tengan dispositivos o gigas para conectarse. O sea, hay una serie de problemas que son problemas para generar la instancia de aprendizaje. Si no se logra eso, tampoco va a haber, obviamente, evaluación. Yo no puedo evaluar, ningún docente va a poder evaluar o dar calificaciones, ni tampoco evaluar formativamente si no tiene la instancia de trabajo con los estudiantes. Entonces, creo eso en primer lugar. Y creo que, de nuevo, la respuesta depende, o sea, también esto depende mucho de las estrategias de las edades. Creo que con los niños más chicos uno depende mucho de la mediación de la familia y creo que hay muchos docentes que han trabajado muy bien y han logrado mucho en términos de involucrar a la familia y hacer de la mamá una suerte o del papá de auxiliar docente, digamos. Al mismo tiempo, en el nivel terciario hay mucha gente que ha logrado seguir trabajando casi que como lo hacía habitualmente a través del Zoom y dando sus clases y demás. Yo creo que en el medio mi impresión es de que creo que hay que apostar un poco más es mi postura, ¿no? Independientemente de la pandemia, pero creo que en la pandemia también, a apostar más al trabajo en torno a proyectos y a productos de parte de los estudiantes, y más que a escucharlos. O sea, creo que si un estudiante habitualmente se puede aburrir o desconectarse en el cara a cara en una clase, si es una clase por Zoom es probable que ocurra eso en mayor medida. O sea, creo que necesitamos diversidad de estrategias de acuerdo a los niveles educativos y de acuerdo también a las características de los estudiantes. O sea, creo que un error que deberíamos evitar es el de creer que lo que les sirve a algunos estudiantes debería servirles a todos. Sabemos que a muchos los estamos perdiendo y creo que este es un problema, insisto, que va más allá de la situación de pandemia, creo que tiene que ver con la relevancia de lo que le ofrecemos a los estudiantes, por un lado, y tiene que ver con romper el esquema de los grados escolares y de que se supone que hay una dosis de aprendizaje que se logra cada bimestre. Primero, remite a un modelo, ¿no? Yo creo que, o sea, creo que no tiene mucho sentido y que eso uno debería trabajarlo como docente con los padres, esto de que, o sea, el sentido de las tareas, o sea, el alumno no hace las tareas para tener una calificación. Y estoy seguro, a ver, que si uno logra involucrar a los estudiantes en un proyecto que les interesa, no va a ocurrir directamente eso. El problema es que el juego ese de quién hace la tarea, si es el niño o es el hermano o es otra persona, es parte de este juego un poco perverso en el que estamos, pero en realidad es una actividad en sí misma que no tiene sentido. Lo digo, o sea, si cualquiera que haya trabajado con estudiantes en un proyecto que les interesa, sabe, o sea, a ver, lo llevo a un caso, si yo estoy trabajando con un grupo de adolescentes en torno a una producción musical que a ellos les interesa, estoy seguro que ninguno de ellos le va a pedir al papá que venga a tocar la guitarra por él para quedar bien. O sea, él quiere aprender. El problema central que tenemos es Yo creo que mi punto de vista es, volviendo a lo que decía Mérier y a lo que decía Murakami, la clave es la motivación.
Cuando uno no gana esa batalla, están todas las demás perdidas. Cuando el estudiante está motivado, todo lo demás no va a ocurrir. Y vuelvo un poquito al principio de la pregunta, a educación física, y agrego teatro u otro tipo de actividades, que aún en esas disciplinas, si uno tiene ciertos medios, uno puede, o sea, el estudiante puede aprender a educación física, aunque uno no lo vea, simplemente pidiendo, o sea, uno le puede dar pautas, depende de lo que uno quiera trabajar. O sea, a ver, ¿cuánta gente hoy día hace pilates mirando un video en YouTube? O sea, yo le puedo dar tareas y el estudiante puede grabarse a sí mismo haciendo un determinado desempeño o puede reportarme cuánto tiempo le llevó correr y cuántos latidos por minuto tenía. O sea, creo que los problemas son otros que son también los que tenemos en la presencialidad. En todo caso, es la cantidad de estudiantes que tenemos y la posibilidad de hacer esto con todos. Pero uno puede aún a la distancia dar consignas, incluso, te digo porque, o sea, con los colegas de Perú, que seguramente haya algunos escuchando, los colegas de Perú tienen una cantidad de experiencia en comunicarse por radio o enviar audios grabados en WhatsApp y uno puede enviar consignas orales. Estoy pensando en alumnos que no tienen la conexión que tenemos ahora de Zoom y de Internet, sino que uno utiliza otros medios, sobre todo vinculados al teléfono celular, que es lo que más, creo que es lo más popularizado, lo que tiene más penetración. Entonces, uno con el teléfono celular puede intercambiar consignas en audio o el alumno puede enviarme videos. He visto, por ejemplo, maestras de preescolar que le daban al niño un cuento para recitar o para hacer una interpretación a un niño de 4 o 5 años y la mamá lo que hacía era grababa un videíto del niño recitando su canción o su cuento y eso se lo enviaba de vuelta a la maestra. O sea, modos de hacerlo hay, depende de cada caso concreto qué medios tecnológicos tiene para comunicarse. Creo que el problema, por eso vuelvo a lo del principio, es más de sentido, o sea, el sentido de evaluar en educación física no es calificar al alumno. Claro, el alumno puede mentir. Si yo le digo, bueno, tenés que correr y quiero que todas las semanas corras o día por medio, tanto, y me envíes el reporte de cómo te fue, qué hiciste. Y, claro, si eso es para obtener una calificación, el estudiante me puede mentir, pero el tema es si yo logro conectar con los estudiantes y proponerles cosas que sean relevantes. Y insisto, y ahí uno tiene que diversificar, porque la educación física es un buen ejemplo, porque capaz que para uno le interesa hacer zumba, o yo qué sé, hay tantas disciplinas físicas, y yo le puedo dar opciones y decirle por ponerle a cada niño, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Le puedo proponer a cada niño que al cabo de un bimestre, una vez por semana o 3 veces por semana, haga una rutina de tal o cual cosa y que ellos puedan elegir cuál. Capaz que a uno le gusta salir a trotar por el barrio y a otro le gusta hacer kickboxing o yo qué sé, no sé, o yoga. La cuestión ahí creo es romper ese esquema de que todos tienen que hacer lo mismo y que todos van a aprender lo mismo. La clave para mí es necesitamos lograr un interés en el estudiante. Después que uno logra eso, todo lo demás viene. Pero si uno no logra eso, uno va a terminar tratando de generar un sistema de vigilancia que también es posible hoy día. Si quiero hacerlo, hay sistemas en que el estudiante haga la tarea delante de la cámara y yo me fijo que no haya nadie interviniendo. Pero creo que es entrar en un juego que de algún modo reproduce lo que tenemos, y que yo creo que necesitamos pensar en cómo modificarlo. Es una respuesta, digamos, que necesitamos buscar dentro del modelo en el que estamos. Mi impresión es que en general se ha sido razonablemente sensato en el sentido de que digamos, postergar las decisiones, sobre todo en esto, ¿no? En los cambios de ciclo, en los cierres de etapas, sexto de primaria, tercero de secundaria, final de la secundaria. En general, el camino que se está adoptando es postergar la decisión de certificación y generar instancias adicionales de apoyo durante el verano. Yo creo que, no sé, mi impresión es que hay que ir por ahí, que no hay
vuelvo a lo que planteaba al inicio, ¿no? Como que las dos posturas, está la postura más, no, el que se esforzó tiene que tener su premio, yo creo que eso para mí hay que relativizarlo y que el problema es cómo uno genera oportunidades de aprendizaje para los que no pudieron estar conectados durante este tiempo. Creo sí que tal vez hay un poco de ingenuidad o de parte de las autoridades en el sentido de que en 2 semanas en verano se puede recuperar lo que no pasó durante todo el año. O sea, en realidad creo que a muchos alumnos va a haber que acompañarlos durante todo el año próximo y habrá que ver, ¿no? Porque también el año próximo todavía es una incógnita cómo va a ser. Entonces mi impresión allí es que lo que nos está pasando pone como potenció, digamos, las desigualdades que ya teníamos, porque hay alumnos que durante todo este tiempo trabajaron casi que normalmente, probablemente algunos más que durante la presencialidad, y en cambio otros quedaron totalmente desconectados. Creo que ese desbalance no se resuelve, o sea, creo sí que no se puede tomar decisión ahora, que hay que extender los tiempos, creo que no se resuelve en 2 semanas de cursos de apoyo, creo que es más complicado, y creo que requiere algún otro tipo, sobre todo para los sectores que están como más por fuera, y que están quedando como por fuera del sistema educativo, creo que ahí es necesario algún otro tipo de intervención que implique ir a los hogares o a algún tipo de actividad. Bueno, hay muchas escuelas que han ido haciendo instancias presenciales aún en el distanciamiento con los alumnos que tienen más dificultades para participar en forma virtual. Sí, o sea, mi visión, no me meto, o sea, creo que el tema de la denominación puede variar, o sea, en lo personal no es que me entusiasme, o sea, me entusiasma más la noción de enseñanza para la comprensión, el enfoque de Gardner, pero en el fondo todos son como distintas versiones de lo mismo en el sentido de ir hacia una formación que enfatice más el interés del estudiante, el desarrollo de sus capacidades, obviamente trabajando en torno a ciertos contenidos, pero donde el lugar central no es aprender un cuerpo de contenidos, sino más bien encontrar un interés y desarrollar la capacidad para trabajar en torno a ciertas disciplinas. Creo que los trabajos de Gardner para mí son muy iluminadores en el sentido de la importancia. Gardner dice, tiene un libro entero dedicado a mostrar cómo uno podría armar un currículum para un año entero de secundaria con 3 temas. La teoría de la evolución de las especies de Darwin, el holocausto del pueblo judío y las bodas de Fígaro de Mozart. Y él dice, con esos 3 temas yo tengo todo el trabajo en torno a las ciencias y la verdad, todo el trabajo en torno al arte y la belleza, y todo el trabajo en torno a la ética, lo social y lo moral y lo histórico. Y entonces él dice, yo podría trabajar un año entero con esos 3 temas y formaría a los estudiantes en pensar disciplinarmente en torno a estos grandes temas, y esa formación, dice él, sería más relevante que aprenderse 5.000 temas de historia por un lado, de ciencias naturales por otro, etcétera, y aprenderlos de manera superficial o nominal. Así que sí, o sea, en el fondo lo que yo, mi modo de pensar, digamos, va en esa línea de lo que propone el enfoque de competencias, en el sentido ese de propiciar más el desarrollo de la capacidad de pensar de las personas y no tanto la acumulación o cubrir una cantidad de contenidos. A ver, si hay algo que están pidiéndole a los docentes es que seleccionen, que jerarquicen. O sea, creo que en este momento como que todos los controles externos sobre el trabajo docente se han difuminado. Creo que cada docente tiene más que nunca potencialidad para elegir. De todos modos, creo que o sea, mi impresión es que tal vez el desafío más importante es cómo hacemos eso de manera colegiada, o sea, como cuerpo profesional y no solo como docentes individuales. O sea, obviamente cada docente tiene potestad para tomar decisiones individuales, pero creo que
tal vez también necesitamos aprender a aprovechar la situación esta de distanciamiento para fortalecer el trabajo colaborativo a través de las redes con los propios docentes, cómo pensar más juntos. Me temo que en general cada uno está saliendo, o sea, salvo excepciones, pero cada uno está saliendo del paso más o menos como puede, porque estamos poco acostumbrados a trabajar. Creo que si ese apropiarse o ese protagonismo en la definición del currículum real que dice la colega, si lo pudiésemos hacer en conjunto con otros y no de manera solitaria, ganaríamos nosotros y ganarían los estudiantes también.